vamos a ver cómo hacer para pasar ahora de forma factorizada de una función cuadrática a su forma polinómica y canónica. Vamos con un ejemplo. Si yo tengo esta función, ¿sí? Es una función cuadrática, solo que está escrito en forma factorizada. Y recuerden que la forma factorizada nos da información muy importante sin necesidad de calcularla, solo mirando. ¿Qué información nos da? Nos da el valor de a, que es exactamente lo que aparece acá adelante, y nos da los valores de las raíces, que recuerden que son estos números, pero con el signo opuesto, porque la fórmula original tiene un menos delante. Por eso acá puse que una raíz es 2 y la otra es 1, positivo, ¿sí? Tenemos las raíces. Quiere decir que no vamos a usar la fórmula larga resolvente para calcular raíces. ¿Por qué no? Porque ya las tenemos, ¿sí? Si nos olvidamos y la usamos, van a ver que volvemos a lo mismo. Calculamos exactamente lo mismo que ya tenemos. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para pasar de esto a, por ejemplo, forma polinómica, a forma canónica, a realizar el gráfico y demás? A ver, las raíces las tenemos, que es algo muy importante, pero, por ejemplo, no tenemos el vértice. Y para calcular el vértice necesitaríamos, ¿sí?, los valores de A, B y C. ¿Sí? Depende de qué fórmula usemos, podemos necesitarlos o no. Pero el vértice lo vamos a calcular. Y como también les voy a pedir que me hagan todos los pasajes, lo que primero que vamos a hacer es hacer la distributiva, aplicamos distributiva, para pasar la forma polinómica. Entonces, cuando tienen algo así, ojo con las distributivas. Primero arranquen con la parte de los paréntesis. Entonces, hacemos esta distributiva, ¿sí? Yo la escribí acá y la seguí dejando entre paréntesis porque después todo esto se va a multiplicar por el número que tengo acá adelante, el menos 2. Acá reduje el menos x menos 2x y después se hace una segunda distributiva, ¿sí?, con ese menos 2 por todo lo que tengo dentro del paréntesis. Fíjense que llegamos a esto, que es la forma polinómica de esta función cuadrática, ¿sí? Y acá nos da como información cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Ahora, dijimos que ya teníamos las raíces de entrada y que no hacía falta calcularlas, así que no nos olvidemos, ¿sí?, que no hace falta calcular. Vamos a obviar el paso de las raíces, pero sí vamos a buscar el vértice porque no lo tenemos. Vamos con el vértice. Tenemos, para x del vértice podíamos usar esta formulita, ¿sí?, reemplazando los valores de B y A en este caso, acá. Fíjense que yo lo reemplacé y me dio 3 medios. Acá lo dejé como fracción, pero también puse el número decimal porque para el gráfico a veces conviene más el decimal. Después, la y del vértice se obtenía reemplazando este valor en mi función original, que acá pueden usar esta o también podrían usar la polinómica. Recuerden que son la misma, ¿sí? Bueno, yo acá lo hice usando la primera, la factorizada. Entonces, reemplacé. Como que acá quedó un cálculo con fracciones, hice los cálculos acá de las fracciones, ¿sí? Esto igual quédense tranquilos que como es un tema medio largo, yo les voy a dar todo este resumen y todas las explicaciones se las voy a mandar directamente en un PDF para que la teoría la puedan ver detalladamente desde ahí, ¿sí? Bueno, entonces resolví, ¿sí?, esta parte y resolví esta parte y después calculé la multiplicación y me quedó 1 medio. Entonces, ¿qué quería decir? Que el vértice es 3 medios de x, 1 medio de y. Bueno, después lo que hice fue pasar mi función a forma canónica, porque a ver, yo tenía forma factorizada, a forma polinómica ya la había pasado anteriormente y me faltaba la última, que era la forma canónica. Que la forma canónica, recuerden que necesita las coordenadas del vértice, o sea, necesita esto que acabamos de calcular. Ya lo tenemos, así que ya la podemos escribir. Primero copiamos la fórmula y después reemplazamos el valor de A, el valor de la x del vértice. Recuerden que tiene un menos la fórmula, así que acá va a quedar con el signo opuesto.
Y el valor de la y del vértice, que como tiene un más, queda tal cual como uno lo ve. Era un medio positivo, queda un medio positivo. Por último acá, fíjense que les hice el gráfico, ¿sí? En el gráfico, ¿qué se ponen? Las raíces sobre el eje X. Esas las teníamos de entrada, ¿sí? 2 y 1. 2 y 1 estaban desde el comienzo. Después, el vértice, nosotros lo calculamos, era 3 medios o 1,5 de X y 1 medio o 0,5 de Y. Entonces, acá estaría el 1,5 y acá está el 0,5 de Y. Unimos y acá está nuestro vértice. Y por último, un dato que es muy importante para hacer la gráfica es la ordenada al origen. ¿Que por qué puse que era I en menos 4? Porque siempre coincide con el valor de C, ¿sí? O el término independiente en la forma polinómica. Ojo con esto, ¿sí? Entonces, acá está mi ordenada al origen. Uno los puntos y me tiene que quedar la parábola. Recuerden también algo que era importante como para verificar, que si me quedaba con las ramas hacia abajo así, es porque el valor de A es negativo y mi valor de A, yo ya de entrada veo que es un número negativo, así que me coincide también eso.